espero que vean bien la Muy pantalla. bien. Bueno, este es un trabajo que, o sea, hay mucha cosa esta que hicimos con Cristian y con Civiles Roll. También hay una parte que después voy a mencionar que hicimos con Mariano Suárez. Así que bueno, yo les cuento un poco. Cristian va a ver que usé unos dibujitos muy lindos que él hizo, así que desde ya se los agradezco también. Bueno, entonces, ahí, Chao. esperen que se me va esto. Entonces yo voy a hablar voy a empezar hablando de álgebra general, ¿sí? Después voy a contar algunas cosas para monomiales. Entonces, déjenme empezar por acá. Déjenme empezar hablando para álgebras monomiales cuadráticas, ¿no? Entonces, las álgebras monomiales cuadráticas, bueno, aparecen en un montón de lugares, son álgebras que dan lugar a un montón de ejemplos. Al ser monomiales cuadráticas son álgebras de Koszul. Dentro de las álgebras monomiales cuadráticas podemos encontrar a las que se llaman, ahora voy a dar la definición, ¿no? Localmente gentiles y también casi gentiles. Y bueno, entonces voy a hablar en particular quiero mencionar, no es que voy a hablar yo en particular, de álgebras jacobianas, que son álgebras que están definidas por un carcaj y relaciones y que vienen dadas, digamos, las relaciones vienen dadas de lo que se llama un potencial. Después otras álgebras que tienen que ver con triangulaciones de superficies. Bueno, ahí me gustaría mencionar particularmente los trabajos de Claire Amiot y de Daniel Labardini. Y después hay toda una aplicación y por eso es que la gente se está dedicando tanto a álgebras gentiles últimamente, que tienen que ver con lo que se llama la mirror symmetry, que es una cosa, digamos, más de origen físico. Bueno, hay una versión matemática que se llama la homological mirror symmetry, y la teoría de cuerdas. Está bien, yo no sé mucho, no sé nada de eso como para hablar, pero bueno, sé que existen aplicaciones. Entonces, déjenme dar la definición, ¿no? Uno tiene una álgebra, una álgebra, que no va a ser necesariamente dimensión finita, y la llamamos localmente gentil si es equivalente Morita a una álgebra que está dada por un cociente de una álgebra de caminos dividido por un ideal, y al ideal uno le pide que esté generado, que pueda ser generado por caminos de largo 2, ¿está bien? Por eso decía que están dentro de la familia de álgebras monomiales cuadráticas. Después tiene esta segunda, esperen, esperen que tengo un problema con si me reconoce esto. Oh, tendría que haberlo probado antes. Tengo un problema con el mouse, no sé qué me pasó. Yo quería escribir y no me está reconociendo, perdón, no está reconociendo el pad. Me dan 12, un par de minutos que tengo que Sí, no, arreglar no hay esto. problema. Ok, disculpen. Ayer estaba funcionando bien y hoy por alguna razón no está funcionando bien y tengo que ver qué pasa con el Bluetooth. Okay. Tengo que sacar el pad y volverlo a instalar. Bueno. Eso estoy. Si no voy a tener que seguir sin, pero... Ahí está. Ok. Déjenme hacer una prueba nada más.
Ok, bueno, no me da, así que... Un segundito, hago una prueba más y si no, ya lo dejo. Bueno, no importa. Entonces, déjenme cambiar la pantalla. No entiendo qué pasa. Bueno, perdón. Bueno, vuelvo a compartir pantalla entonces. Ok, bueno, no voy a escribir. Bien. Bueno, entonces decía que el ideal tiene que estar generado por caminos de largo 2, que si uno tiene una flecha, o sea, uno tiene que pararse localmente en una flecha y ver qué pasa antes y después de esa flecha, ¿no? Entonces, si uno tiene una flecha, después de esa flecha, o sea, está en un vértice, de ese vértice pueden salir como mucho dos flechas, bueno, y tiene como mucho una, tal que seguir con alfa y hacer alfa y después hacer beta no está en el ideal, y tiene como mucho una también que si yo vengo antes con esa flecha gamma y después sigo con alfa no está en el ideal, ¿está bien? Y lo mismo pasa con la condición de estar en el ideal, o sea, una flecha alfa puede ser seguida a lo sumo por una beta tal que la composición esté en el ideal, y precedida a lo sumo por una gamma tal que la composición está en el ideal. Y como decía antes, cada vértice puede ser origen y término de a lo sumo dos flechas para cada una de las condiciones, ¿no? Bueno, si además uno le pide al álgebra que sea de dimensión finita, entonces ahí se llama un álgebra gentil. ¿Saben? Bueno, y el álgebra se va a llamar casi gentil, un álgebra de dimensión finita se va a llamar casi gentil, si, bueno, voy a tener menos condiciones que las que pido acá, voy a pedir solo la S1 y la S2, o sea, que el ideal esté generado por caminos de largo 2, y que, bueno, y tener esta condición S2 de que yo puedo continuar a lo sumo con una flecha tal que la composición no esté en el ideal y puede ser precedido por una flecha tal que la composición no esté en el ideal. ¿Está bien? Entonces, para ahora, digamos, a partir de ahora, K va a ser siempre un cuerpo algebraicamente cerrado para evitarnos problemas, Q va a ser un quiver finito y conexo, el álgebra va a ser un cociente del álgebra de caminos por un ideal I, que va a estar generado va a tener un conjunto minimal de generadores de largo 2, y ese ideal, bueno, puse entre paréntesis y con color que iba a ser admisible, porque a veces le pido admisible y a veces no, dependiendo si quiero que el álgebra sea de dimensión finita o no. ¿Está bien? Entonces ahí voy a tomar una base que va a ser el conjunto, va a ser digamos, las clases de un conjunto de caminos que estén en Q y que no contengan subcaminos que sean relaciones, ¿no? Wow. Y después voy a hablar de la extensión trivial. Entonces la extensión trivial, tengo mi álgebra A, como espacio vectorial es A suma directa al dual de A, con la multiplicación que está definida de esta forma. O sea, uso que el dual de A es un A bimódulo, y uso un decreto que tiene cuadrado cero. ¿Está bien? Entonces acá se usa la estructura de bimódulo. Bueno, perfecto. Entonces uno quiere estudiar la categoría de representaciones, ¿no? Del álgebra gentil, por diversas razones. Bueno, en la categoría derivada acotada de los módulos sobre A está metida dentro de la categoría estable de módulos sobre el álgebra repetitiva, pero hoy no voy a hablar de eso. A su vez, el álgebra repetitiva es equivalente a la categoría de módulos finitamente generados y graduados sobre la extensión trivial, o sea, la extensión trivial aparece medio naturalmente. La extensión trivial tiene propiedades, o sea, es una álgebra simétrica, es especial biserial, y Sibylle-Roll probó que una álgebra es simétrica y especial biserial sí, solo si es un álgebra de grafos de Brouwer. ¿Está bien?
Y además probó que, bueno, en particular en las álgebras de grafos de Brouwer, los vértices tienen multiplicidad. Entonces, si uno tiene una álgebra de esas con multiplicidad 1 en cada vértice, es necesariamente isomorfa a la extensión trivial de una álgebra gentil. El álgebra gentil, digamos, que verifica eso no es única, de hecho se pueden obtener como la extensión trivial de muchas álgebras diferentes, que son realmente diferentes, ¿no? A veces, o sea, tienen distinta dimensión global, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, cuando uno va a la extensión trivial, ahí se comportan igual. Digamos, esto de los grafos de Brouwer es interesante porque, digamos, da a las álgebras gentiles una forma de mirarlas geométricamente, porque uno tiene el álgebra gentil, se puede construir el álgebra de grafos de Brouwer, a partir de eso puede pasar a una superficie y puede pasar a curvas sobre esa superficie, y, digamos, puede identificar curvas allá, digamos, módulo ciertas deformaciones, y estudiar todas las propiedades que nosotros estamos estudiando, justamente para el álgebra gentil, mirarlas en términos de esas curvas en la superficie. ¿tá? Entonces eso es parte del trabajo que estamos haciendo ahora, o sea, cómo toda esa estructura que nosotros estamos mirando se refleja en, digamos, operaciones que uno puede hacer en las curvas en esa superficie. ¿Está bien? Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso. Ok, avanzar. Entonces lo que sí voy a hablar, como ya se imagina, es de cohomología de Hochschild. Entonces tiene un montón de estructura la cohomología de Hochschild, o sea, no es solamente un espacio vectorial graduado, sino que es una álgebra conmutativa graduada con el producto CAP, eso es bastante conocido, y tiene además una cosa que se llama el corchete de Garstenaber, o sea, toda esta cosa junta va a ser una estructura de álgebra de Garstenaber, que es una operación que para cada m y n, yo voy de la cohomología en grado m, tensor la cohomología en grado n, a m más n menos 1. ¿Está bien? Y eso me da una estructura de álgebra de Lie graduada con un corrimiento en 1, que es lo que se refleja acá. Y es bueno estudiar esta estructura porque es un invariante derivado, pero además, si uno, vuelvo atrás un cachito, ¿no? Si acá dice m igual a 1 y n igual a 1, entonces acá me da 1 más 1 menos 1, o sea, me vuelve a dar 1, o sea que el corchete para el primer grupo de cohomología es cerrado, y como el primer grupo de cohomología es el cociente de las derivaciones calineales por las derivaciones interiores del álgebra, eso resulta con este corchete de Garstenaber una álgebra de Lie graduada, perdón, sí, una álgebra de Lie graduada, pero además la restricción del corchete H1 es algo que uno conoce muy bien, porque, o sea, si yo agarro dos derivaciones, ¿sí? Agarro dos derivaciones y hago el conmutador de esas dos derivaciones, me va a dar una derivación, ¿está bien? O sea, me define un corchete. Eso pasa al cociente por las derivaciones interiores, y es exactamente eso lo que es el corchete de Garstenaber en grado 1. ¿Está bien? Entonces, uno ahí se queda, en cierto modo, contento de que está generalizando una situación conocida. Pero más aún, como el corchete de Garstenaber tiene una fórmula bastante horrible, uno también se queda tranquilo, o lo puede ver desde otro punto de vista, viendo que si uno en vez de tener un álgebra cualquiera tuviese el álgebra de funciones a infinito sobre una variedad diferenciable, entonces ahí hay una cosa bastante conocida que se llama el corchete de Schouten-Neuenhaus, bueno, que es bastante usado, ¿no?, en geometría diferencial. Y bueno, cuando mi álgebra es esta, el corchete de Garstenaber coincide, vía traducciones, con este mismo corchete, digamos que ya era, digamos, viene de otro lado, ¿no?, completamente independiente. Así que, si ustedes quieren darle a alguien una idea, a algún geómetra una idea de qué es el corchete de Garstenaber, bueno, simplemente basta con decir esto.
si uno tiene ahora A, que es monomial cuadrática, nosotros podemos dar una base de este espacio vectorial, la cohomología en grado 1 de la extensión trivial, que viene en términos del Carcaj de A. Bueno, lo que nosotros, una de nuestras intenciones era mostrar cuáles son las configuraciones en Carcaj, en el quiver, que dan corchetes no nulos. ¿Está bien? Y bueno, y después seguimos con el cálculo de la cohomología de Hochschild de las álgebras monomiales cuadráticas. Eso junto con Mariano, así que ahora voy a entrar en esas cosas. Pero antes de eso, déjenme fijar un poco de notaciones. Entonces, A en general, A siempre va a ser monomial cuadrática, muchas veces va a ser gentil, ahí les voy a avisar. B es la base que había dicho antes, una base dada por clases de caminos. Y Bn como estoy dando una base por caminos, esos caminos tienen un largo, así que yo voy a poder darles un cierto grado, un largo a los elementos de la base. Entonces, resultados previos para álgebras monomiales cuadráticas. Por ejemplo, Jodl calculó la cohomología de Hochschild de las álgebras de radical cuadrado cero, que es un caso bastante particular de las monomiales cuadráticas. Después Emil Skolberg calculó la homología, estoy diciendo no cohomología, de Hochschild cíclica de las álgebras monomiales cuadráticas. Déjame decir que calcular la homología en general es un poco más simple que calcular la cohomología, digamos. Hay muchas más cosas que se anulan en general en la homología, ¿sí? Bueno, y después hay, no diría un trabajo, pero bueno, una especie de comunicación en Archive de Steffi Latani, donde calculó las dimensiones de los espacios de cohomología de Hochschild de las álgebras gentiles, y lo relacionó con los invariantes de Abel-Araminos y Guy. Pero digo que es una especie de comunicación porque no hay pruebas, no hay nada. Bueno, o sea, está bien los resultados que da, pero no justifica nada, nunca lo escribió. Y después María Julia Redondo y Lucrecia Román calcularon también estas dimensiones, ellas sí lo probaron, y dieron una descripción de la base de la cohomología en términos de la resolución de Barzel. Ellas querían estudiar también el producto CAP y el corchete de Gerstenhaber, y entonces, bueno, o sea, no dieron una descripción completa de esa, sino que probaron, por ejemplo, que el producto CAP de dos cociclos de grado impar siempre da 0, pero que también hay algunos productos CAP que no dan 0, en grados pares, obviamente. Y también probaron que si yo hago el corchete de Gerstenhaber de clases de cociclos en grados pares positivos, eso se anula, pero también mostraron algunos corchetes que no se anulan. ¿Está bien? Si quieren interrumpirme, no se inhiban, interrúmpanme durante la charla, ¿sí? Bueno. Después hay trabajo de Yadira Valdivieso también, sobre cohomología de Hochschild, ya dio las dimensiones de la cohomología de Hochschild de álgebras jacobianas, que mencioné antes. Y bueno, y vamos a hablar un poco de la extensión trivial ahora. Entonces, con Claude, María Julia y Eduardo probamos hace mucho tiempo que si uno tiene una álgebra de dimensión finita, el primer grupo de cohomología de Hochschild se puede descomponer como espacio vectorial, ¿no? De esta manera. O sea, uno tiene el centro del álgebra, que es la cohomología en grado 0, la cohomología en grado 1, el dual de la homología en grado 1, y una cosa medio misteriosa que se llama el alt. Esa cosa misteriosa, déjenme definirla, ¿no? Entonces, son las funciones, isomorfismos de bimódulos del dual en A que verifican esta condición. Si yo en vez de mirar esto, bueno, lo miro como una forma del dual tensor el dual en K, bueno, diríamos que son formas alternadas, ¿está bien?
Para mí esta es la parte más fea de todas, pero bueno, justamente en el caso de extensiones triviales de álgebras gentiles, uno medio que se puede deshacer de esto porque, bueno, Christian probó que siempre, dada una álgebra gentil, uno le construye la extensión trivial. Eso, como decía, es la extensión trivial de muchas cosas. Bueno, algunas de esas cosas me las puedo conseguir tal que el AL sea cero. ¿Está bien? Entonces es como la menos, eh, como diría, la menos intrínseca de todas, ¿no? El AL. Bien. Después Claude con María Julia Redondo y con Manolo Sabrín calcularon también la cohomología. Ahí lo llamé a Claude, que está esperando para entrar. Calcularon la cohomología de Hochschild en grado 1 de la extensión trivial de un álgebra monomial. ¿Está bien? Nosotros usamos bastante de lo que ellos calcularon ahí, ¿sí? Y ahora lo van a ver. Entonces, para hablar de esto, déjenme mencionar algunas configuraciones, ¿no?, que aparecen en el quiver, porque mi idea es hablar todo en función, describir todo en función del quiver. Entonces, si yo tengo dos caminos, vamos a decir que son paralelos, bueno, si empiezan y terminan en el mismo lugar. Y esta va a ser una notación para hablar de caminos paralelos. Bien. Si yo tengo un ciclo, ¿sí?, de largo mayor o igual que 1, un ciclo en el quiver, y sé que cada vez que compongo una flecha y la siguiente, eso es una relación, eso me da 0, entonces ahí voy a decir que el ciclo es completo si además la composición de la 1 con la última flecha también es una relación. Por ejemplo, en este dibujo acá, el ciclo no es completo porque me falta esta relación, ¿está bien? Pero si yo le agrego esta relación, ahí sí, el ciclo es completo, ¿está bien? Y voy a decir que es primitivo si no es una potencia de ningún otro ciclo. Por ejemplo, digamos, acá este es primitivo, pero si lo he vuelto 2 veces ya no es más primitivo. Y voy a decir, voy a llamar un circuito completo al conjunto de todas las rotaciones, ¿no? Porque finalmente esto me da medio lo mismo, ¿no? Mira, algo así o rotado. Bueno. Nosotros vamos a calcular cohomología de Hochschild, así que vamos a usar una resolución, por supuesto, y como estamos con álgebras monomiales, vamos a usar la resolución de Barcel, que es la minimal. Pero como además el álgebra es cuadrática, y como dije antes, al ser monomial cuadrática es COSUL, la resolución de Barcel en realidad coincide con la resolución de COSUL. ¿Está bien? Nosotros acá vamos a tomar, cuando escribo este simbolito, estoy tomando tensores sobre K de Q0. Esta no es exactamente, digamos, ni la resolución de, bueno, no es exactamente la resolución de COSUL, pero bueno, solamente cambiar sobre qué estoy tomando tensores y no cambia nada más con eso. Todo se hace más chiquito, simplemente. Bueno, y el diferencial es de una fórmula muy fácil, es el diferencial que viene de la resolución de Barcel o de COSUL. Entonces ahora voy a recordar nuestros resultados para álgebras localmente gentiles, ¿no? Entonces, esto es de un trabajo que habíamos hecho que ya salió con Christian y Sibille, y le agregamos la parte esta de localmente, o sea, el caso de dimensión infinita, que ahora van a ver qué es lo que cambia. Entonces, para la cohomología en grado 0, o sea, el centro, ¿quiénes forman una base? Bueno, tengo esto que es el 1 del álgebra, que siempre va a estar. Después tengo elementos que son de este tipo, o sea, tengo un alfa es un elemento de la base de largo n, pero es paralelo a un vértice, o sea, alfa es un ciclo, ¿está bien? Pero le pido además que la valencia es el número de flechas que entran y salen de un vértice. La valencia de ese vértice tiene que ser 2, o sea que estoy en un ciclo y tengo un vértice que solo entran y salen las flechas del ciclo. Y después tengo estos elementos que puse en azul porque son los que se agregan en el caso de álgebra de dimensión infinita, en el caso localmente gentil. Entonces, tengo elementos que son unas ciertas sumas de
un vértice paralelo al rotado de alfa, donde alfa va a variar en la clase de los ciclos primitivos, ¿está bien? O sea, lo voy a mirar módulo rotaciones, que están en la base, ¿está bien? No son ciclos que se anulen al hacer potencias y ni tienen ninguna relación, o sea, son ciclos en los cuales no hay ninguna relación, y R denota el periodo, o sea, esencialmente la cantidad de flechas del ciclo primitivo. Bueno, entonces estas cosas son las que se agregan en dimensión infinita. Entonces acá voy a usar uno de los dibujitos que hizo Christian, que es para un ejemplo, ¿no? Yo tengo el álgebra con las relaciones marcadas, acá en el grado 0 la cohomología tiene como base al 1, ¿está bien? Y nada más. O sea, déjeme mencionar que acá tengo un ciclo, pero no me aparece en la cohomología porque este vértice no tiene valencia 2, sino que tiene valencia 3. Bien. Y entonces después vamos a hablar de lo que son las shortcuts, que ahora no me sale en castellano, los atajos y las desviaciones, ¿está bien? Entonces, los atajos, o sea, ¿qué son los atajos? Bueno, uno tiene una flecha que es paralela a un camino, ¿está bien? Entonces acá estoy mirando, gamma y alfa tienen que ser distintos, ¿sí? El gamma es mayor o igual que 1, o sea que gamma tiene, perdón, el largo de gamma es mayor o igual que 1, uno tiene por lo menos una flecha, y si tiene más flechas, está en ese gamma n, que quiere decir que es el camino tiene una superposición de relaciones, o sea, cada dos flechas del camino tengo una relación, ¿está bien? Si el n es 1, entonces simplemente tengo una flecha paralela a un camino distinto, ¿está bien? Entonces lo llamo atajo si gamma y alfa no comparten ninguna flecha, y si no, lo llamamos desviación, ¿está bien? Si comparten alguna flecha. Entonces, acá, por ejemplo, el par paralelo tengo la flecha y después tengo todo este camino a ser así, así, es un camino no nulo, ¿está bien? Fíjense que alfa es un camino no nulo en el álgebra. Bueno, ese es un atajo, ¿está bien? Mientras que si yo hago flecha paralela, primero este loop y después flecha, eso es una desviación porque comparten una flecha. Bien. Y después, entonces con todo eso, podemos dar una base de la cohomología en grado 1 de la álgebra localmente gentil, que bueno, está formada por los siguientes elementos. Entonces tengo flecha paralela a un camino que está en la base, que es un shortcut, o sea, un atajo, o sea, que no comparten ninguna flecha, ¿sí? Pero además, la flecha A no aparece en ninguna relación. También eso hace que cuando le apliquemos el borde, esto dé automáticamente 0, y bueno, y lo que queda por ver es simplemente que no es un coborde. Después tengo los que vienen de las desviaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, flecha paralela a un camino en la base, ahora es una desviación, o sea que la flecha A está en algún lado en alfa, pero lo que le pido es que no sea ni la primera ni la última, ¿está bien? O sea que alfa sea de la forma algo, que no es un vértice, después viene A, y después viene alguien que no es un vértice. Porque si no le pidiera esta última condición sería un coborde. Y además le pido de nuevo a alfa, perdón, a A, que no aparezca en ninguna relación. Después, esto lo van a ver en el ejemplo, tengo un par que es la flecha paralela a la flecha, para cada flecha en el complemento de un árbol maximal que uno elija en el Weaver. Obviamente uno puede elegir en general un árbol maximal de diferentes formas. Bueno, eso me va a dar diferentes bases que tomen para el espacio, pero bueno, en todo caso voy a poder construir una base haciendo eso. Y después, bueno, después viene el caso característica 2, por ahora no voy a hablar de eso. Y después vienen en azul las cosas que agrego en el caso en que estoy en dimensión infinita, en que mi álgebra tiene dimensión infinita. Entonces, ¿qué agrego? Agrego pares que son flecha paralela a que este delta, de nuevo va a variar como el alfa anterior, en el de grado 0, en las clases de ciclos primitivos, que están en la base, o sea que no tienen absolutamente ninguna relación en el ciclo. Y además, que se
es la primera flecha de delta. O sea que acá me queda una cosa, C paralelo a hacer primero un ciclo que empieza en C y después además terminar agregándole C. ¿Vale? Ok. Ejemplo, nuevamente con los dibujos de Cristian. Tengo, en este caso, si yo quiero calcular el HH1, bueno, voy a tener una cosa, esta B2 paralela a 2A1, que va a venir de un atajo. Voy a tener esto del C paralelo a hacer esto, después C y después esto, que viene una desviación. Después elijo un árbol maximal, por ejemplo yo elegí este en rosa, y entonces estas tres cosas que están en el complemento del árbol maximal me dan flecha paralela a flecha que me aportan a la base del H1. Y después tengo este elemento que solo aparece en característica 2. ¿Está bien? Ok. Acá este es un ejemplo también. El HH0, acá no solo tengo el 1, sino que tengo un elemento correspondiente a este ciclo. Ok. Fíjense que este ciclo lo tengo que empezar acá para que no sea nulo. ¿Sí? Después tengo esto que corresponde a un... Ahora yo estoy en el HH1, estoy en un atajo. Este atajo de este. Después tengo, bueno, ahí desviaciones no hay. Y después tengo esto que es el complemento de un árbol maximal. ¿Está bien? Ok. Esto es simplemente listar los elementos. Entonces ahora, hasta acá terminé con la cohomología en grado 1 y la cohomología en grado 0. Acuérdense que la cohomología de la extensión trivial en grado 1 tenía el centro, que es la cohomología en grado 0, la cohomología en grado 1, y después viene el dual de la homología en grado 1 y el alta. Entonces, dual de la homología en grado 1. Yo lo quiero interpretar de nuevo en términos del quiver, ¿no? Entonces acá voy a usar notación del artículo este de Claude con María Julia y Manolo Saurín. Si yo tengo dos caminos, voy a decir que son un par cíclico, bueno, si es una configuración de esta forma, ¿sí? Y lo vamos a anotar como ellos así, ¿está bien? Bueno, entonces acá están dibujados. Entonces, vamos a tener una notación para todos los pares de esta forma, ¿sí? El segundo acá va a estar en la base dual. ¿Sí? Acá. Entonces, lo que ellos prueban es que si uno tiene un álgebra gentil, bueno, en realidad esto es, en términos de álgebra gentil, está en el artículo con Cristian y Civile, ¿no? Si uno tiene el álgebra gentil, entonces se puede encontrar una base del dual de la homología en grado 1 con los siguientes elementos. Entonces tengo elementos de este tipo para todos los pares cíclicos de flecha con flecha que tengan relaciones, o sea, todas las composiciones sean relaciones, como en este dibujo de acá. Y además, los pares de esta forma. Tengo una flecha que es un bucle y el vértice. ¿Está bien? Bueno, y si la característica es 2, bueno, hay que agregar más elementos. Entonces acá, bueno, acá sí me va a aparecer este elemento, ¿sí? Ahora sí. Si la característica es distinta de 2, en este ejemplo, este es el único elemento de base del dual de la homología que me aparece. Si la característica es 2, bueno, hay que agregarle más cosas, una cosa más. ¿Está bien? Bien, y por último el alt, como les decía, es más feo de ver. Entonces, en el artículo que citaba de Claude y María Julia y Manolo, ellos dan una base para este alt, para un álgebra monomial. Para el álgebra gentil, ¿en qué se traduce eso geométricamente? Y es que en característica distinta de 2 uno tiene una base del alt formada por configuraciones de esta forma, ¿sí? Donde acá tengo una relación, o sea, acá tengo camino, camino, acá tengo una relación, y aparece como condición adicional que la valencia de estos dos vértices es
tiene que ser 2, o sea, uno tiene una configuración así que está aislada. Bien. Bueno, este es el caso característica 2, que hoy no me estoy concentrando mucho en él. Perfecto. Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Nosotros hablamos de ciclos, ¿sí? En las cosas anteriores. Déjenme mencionar que los ciclos no son necesariamente simples, ¿está bien? Si uno tiene, por ejemplo, el álgebra con este quiver y estas relaciones, ¿sí? Entonces acá uno tiene un ciclo que no es simple porque pasa por 2 veces por el mismo vértice, que es hacer primero A, después B y después C, ¿está bien? Y bueno, y el ciclo se lo llamé alfa, entonces el alfa con alfa me forma un elemento de base de este alfa. Y después tengo otra cosa que es el vértice con el alfa. ¿Está bien? Eso en característica 2, si no acá me daría 0. Ok. Entonces, bueno, como les decía, nuestro objetivo era dar una descripción completamente en términos del quiver y por supuesto las relaciones de la cohomología en grado 1 de la extensión trivial del álgebra gentil, y es lo que obtuvimos directamente en términos de pares y de paralelos, pares cíclicos, bueno, todas las configuraciones que mencioné hasta ahora. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Ya tengo el H0 que dije que era este, el H1 que ya se los mostré. Después viene para la homología, que es lo que tengo acá. Bueno, tengo un elemento correspondiente a este par, y tengo también una para este bucle. Y finalmente para el alt, acá tengo un elemento de base que proviene de esta configuración. O sea, tengo este camino que se cierra, digamos, con este camino de acá, en las dos composiciones, o sea, en los dos lugares donde se juntan los caminos tengo relaciones, y estos dos vértices son de valencia 2. ¿También? Por eso me da un elemento del alfa. Bueno, acá está la descripción. Déjenme entonces hablar rápidamente. Quisiera hacer 2 cosas en el tiempo que me queda, que son unos, digamos, 9 minutos con el retraso. ¿Está bien, Marco? Sí, no te preocupes, no hay problema. Bárbaro, gracias. Entonces, bueno, ¿qué pasa en grados superiores? ¿Sí? Para álgebras localmente gentiles. Les menciono nuevamente que estamos usando una resolución que originalmente había usado Claudia Stramer en su tesis, que proviene, o sea, la forma de escribirla explícitamente proviene de la resolución de Barcel, para álgebras monomiales directamente. Entonces, lo que tenemos es que en grados superiores, les doy directamente quiénes dan una base de la cohomología en un grado mayor o igual que 2. Bueno, las clases de los elementos, que son, acá tengo un par donde tengo un camino gamma paralelo a un camino alfa. El camino alfa está en la base. El camino gamma tiene todas superposiciones de relaciones. ¿Está bien? Entonces, o bien alfa tiene que ser un vértice, o bien alfa es un camino de largo positivo, pero ni su primera flecha coincide con la primera flecha de gamma, ni la última coincide con la última. ¿Sí? Después, tengo elementos que vienen de lo que llamamos circuitos completos primitivos, y que son elementos que son, bueno, acá tengo potencias de ese circuito. El CI tiene que ver con que al ciclo este C yo lo voy rotando, ¿sí? Y en cada momento tengo el ciclo a una potencia paralelo al vértice del lugar donde empiezo la rotación, ¿no? En ese momento, ¿no? En ese término. Y después tengo otros pares que también tienen que ver con ciclos primitivos, pero bueno, ¿qué pasa? Al ciclo primitivo, a la potencia del ciclo primitivo, bueno, le agrego una flecha y me queda eso paralelo a la flecha, con diversas condiciones sobre los índices. O sea, estos no aparecen obviamente en el mismo grado. Y después aparecen cosas en característica 2, ¿sí? Pero lo interesante es que acá, en grado mayor o igual que 2,
así yo tengo el álgebra de dimensión finita o de dimensión infinita, no me aparece nada nuevo. ¿Está bien? Los elementos nuevos que aparecen en dimensión infinita o están en grado 0 o están en grado 1. Después no hay nada, ningún otro cambio. ¿Está? Bien. En particular, uno puede de ahí inmediatamente sacar la conclusión de que si hago el producto CAP de dos elementos de los que aparecen en dimensión infinita en grado 1, eso me tiene que dar 0. ¿No? Porque si no me aparecería un elemento nuevo en grado 2. Bien. Déjenme mirar bueno, esto es mirar un poquito más a cada uno de los elementos de bases en términos de las configuraciones del grafo de Brouwer, pero hoy, como me queda poco tiempo, prefiero no detenerme en esto. Andrea, perdóname una Sí, cosa. dale. Cuando vos decís que el producto de dos cosas de las de infinito te tiene que dar 0, ¿no puede ser que te dé algunas de las que ya están? Porque... Por la ¿O hay alguna...? no, o sea, la pregunta, tenés razón en preguntar eso, pero lo que pasa es que por la forma en que tendrían que tener cuando haces el producto CAP, no serían ninguna de las anteriores. ¿Está bien? Ah, está. Por eso. Gracias. Sí, Entonces me tendría que dar algo nuevo, pero bueno, algo que no aparece. Bien, gracias. Ok. Bien. Ok. Déjeme hablar un momentito del producto CAP y del corchete. No, en realidad déjenme avanzar un poco más a lo último que les quiero contar. O sea, hoy no voy a hablar de esto. Lo último que les quiero contar entonces es sobre álgebras monomiales cuadráticas. Entonces, ¿qué cosas nuevas nos aparecen para álgebras monomiales cuadráticas cuando queremos calcular la cohomología? Bueno, de nuevo, queremos empezar por la cohomología en grado 0, ¿no? Entonces, ¿qué aparecen en la cohomología en grado 0? Bueno, nos aparecen el 1 como siempre, y nos aparecen, acá estoy siempre en dimensión finita, ¿sí? Acá voy a dejar el caso local y Gentle. Siempre para álgebras de dimensión finita. Entonces, bueno, no tengo nada que no me apareciera antes en el caso de las gentiles. Tengo el 1 y tengo estos pares, ¿no? Los pares que son vértice paralelo a un camino de la base, a un ciclo. Ok, así. Okay. Un segundito. Okay. Entonces ahora vamos a mirar, digamos, supongamos que nuestra álgebra es de esta forma, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplito por un momento. Fíjense que tengo una álgebra que no es una álgebra gentil acá, porque en particular acá este vértice llegan 4 flechas, salen 4 flechas, hay más relaciones, por ejemplo, este A1, si yo sigo por el lado B3 o sigo por el lado B1 me da 0, bueno, está lejos de ser una álgebra gentil. Entonces la idea general, que les prefiero contarles en un ejemplo, para calcular la cohomología en el caso monomial cuadrático, es que cada vez que me aparezca acá es un loop, pero cada vez que me aparezca un ciclo, me voy a conseguir un grafo. Y el grafo va a estar de esta manera. Bueno, fíjense, acá las relaciones son estas. De este C cuadrado, que es el que corresponde al loop, me olvido. Y al resto de los elementos, ¿sí? de las flechas, los agrupo en un grafo no orientado. Entonces el A2 va a quedar solo porque no está en ninguna de las relaciones. El A3 y el B3, fíjense que hay una relación que los involucra a ambos, entonces están conectados. Y después el A1 está en una relación que involucra al B1, entonces está conectado con el B1, y el A1 está conectado también con el B2, ¿está bien? Por esta relación B2A1. Entonces me formo este grafo, ¿sí? Y este grafo va a intervenir en el cálculo de la cohomología. Okay. Entonces, ¿cómo va a intervenir? Bueno, por ejemplo, yo tengo que este grafo no orientado tiene 3 componentes conexas, ¿no? Esta y esta. Entonces, cada una de esas 3 componentes conexas me determina un cociclo. ¿Ya? Entonces tengo acá este cociclo, el más largo, está determinado por esta componente, que es la más grande. Este, de la 2 aislado, me determina esta componente, me determina este cociclo, y esta componente del grafo me determina este cociclo. ¿Está bien?
Entonces uno dice, bueno, pero ¿esos qué me van a agregar? O sea, fíjense que B1 a 2, estas son todas flechas, o sea que son cociclos para la cohomología en grado 1. Entonces uno dice, bueno, ¿todas estas me van a agregar elementos de base de la cohomología? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno suma todos estos, si uno suma x1 más x2 más x3, eso le da un coborde. ¿Está? Un coborde que proviene, por supuesto, de este punto, ¿no? Entonces, la cuestión es que esa restricción va a ser la única que yo le tenga que agregar. O sea, si agrego estos tres cociclos, bueno, salvo el hecho de que la suma de los tres me da un coborde, entonces puedo quedarme con dos de ellos, y con eso es lo que le tengo que agregar a la cohomología. ¿Sabes? Entonces, para H1, en este caso, voy a tener que las clases de los siguientes elementos me dan una base. Bueno, ciertos atajos, como antes, déjenme no meterme acá en la notación, ciertas desviaciones, como antes, ¿sí? Fíjense, acá lo que estoy generalizando es la condición esa que antes a A le pedía que no participara de ninguna relación, ¿no? Acá también. Después están las flechas que provienen, que son de un carácter completamente distinto de las demás, que son las que provienen del complemento de un árbol maximal, bueno, y cosas en característica 2. Pero a todo eso le tengo que agregar algo. Y le tengo que agregar algo que es lo que está codificado por el grafo que les mostré recién. Supónganse que yo llamo MXI. O sea, es el grafo al ciclo, lo voy a llamar XI, ¿no? Entonces llamo MXI a la cantidad de componentes conexas. En el ejemplo anterior, 3. ¿Cuántos elementos le tengo que agregar? Le tengo que agregar MXI menos 1 elementos de base a la cohomología en grado 1. Justamente por ese problema que les decía antes, que es que la suma de todos ellos es un coborde. ¿Eh? Bueno, puedo calcular el dual de la homología, ahí no tengo grandes cambios a lo que tenía antes. Puedo calcular el alt, ¿está bien? El alt, el único cambio que hay es que yo antes a estos vértices le pedía que tuvieran valencia 2, ahora no hace falta, ¿sí? Esto es todo lo que sucede en característica 2. Y bueno, y entonces con eso uno encuentra la base de la cohomología de la extensión trivial de una monomial cuadrática. ¿Está bien? O sea, lo importante, déjenme volver a esto, es este grafo que me construí acá, ¿sí? Para ver las diferencias. Ok. Déjenme avanzar un cachito más. Bueno, no, me voy a quedar con esto, porque ya es medio tarde. ¿Ya? Entonces, nosotros calculamos el producto CAP y calculamos los corchetes. En este caso todavía no tenemos una interpretación de qué quiera decir eso, o sea, es una parte que todavía no está muy desarrollada. Déjenme mencionar un poco de trabajo que tenemos todavía en curso. Bueno, sabemos la estructura de Tamarkin-Sigan, que no voy a detallar ahora. Sabemos calcular la cohomología de Hochschild y la homología que estaba calculada en el caso monomial cuadrático completamente, cosa que acá no les conté. Y bueno, y después tenemos una cosa un poco más complicada, que es mirar una flecha que hay del H1 en este X para todo A módulo, ¿sí? Y bueno, y con la idea de estudiar a través de este morfismo el tipo de representación. Así que, perdón por el tiempo que me pasé, eso es todo lo que quería contarles. Gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu charla. Gracias, Marco. Vamos a dar a continuación paso a la sesión de preguntas, ¿sí? Para todo aquel que quiera preguntar o comentar algo. Andrea, Decime. há um trabalho, eu creio que de José Antônio e Manolo Saurim, em que eu creio que eles
não sei que hipóteses têm, calculam el H1 para todas as monomiales, não? El H1 cohomológico, ¿no? Para todas Isso. las monomiales, no necesariamente cuadráticas. Não necessariamente quadráticas. Eu creio que calculam. É um trabalho de José Antônio de la Peña e Manolo Saurin. Ah, no lo había visto, Eduardo, gracias, lo miro entonces. Interessante. Okay. Eles calculam também, sempre há um monomorfismo entre o home de π1K e eles calculam com a imagem desse homomorfismo, o que dá, esse tipo de coisa. Ah, sí, esa parte sí me acuerdo. Sí, tienes razón, me he olvidado, que aparece el π1 también. Isso. Ah, sí, ahora sé cuál. Agora, pode ser que já esteja equivocado, e que, na verdade, o que eles calculam é LP1 e não LAT1, não sei. Aí que eu me olvidei, talvez esteja com a memória fraca, não sei. Ah, no sé, para mí ese artículo era, yo vos por ahí te acordás, donde calculaban la flecha del ohm del... No me acuerdo el orden, si era del π1, coeficientes en K, en el H1, o al revés, no me acuerdo cuál de las dos era. Não, é del home, é isso que hablaste, exatamente isso. Ok. No me acuerdo si calculaban el H1 de las monomiales. Bom, de qualquer jeito, vale a pena mirar o trabalho para ver. Sí, claro. Sí, eu me olvidei, estou quedando viejo e me olvido de las coisas. ¿Más preguntas? Che, esa descomposición en suma directa de 4 cosas del H1, sí. que la verdad es que resulta curiosa en definitiva, del H1 de la extensión trivial de un álgebra. Siempre uno tiene ganas de continuarla a grados superiores, Totalmente. pero no tienen ni idea, ¿no? O sea, si continúo. En algunos ejemplos. Bueno, ¿te acordás que cuando el dual era proyectivo? Ahí podía, bueno, vos te acordás que era la cuestión esa de la sucesión espectral, y en los casos en que degenera una sucesión espectral, entonces podíamos calcularlo, y una manera de asegurarlo era que el dual fuera proyectivo. No me acuerdo si era de un lado o de los dos lados, pero el problema que siempre tuvimos es qué hacer con esa sucesión espectral cuando no degeneraba rápidamente. Así que si algún especialista en sucesiones espectrales tal vez tenga mejores chances. Que sempre me pareceu usar, eu creio que inclusive alguma época Cloric queria usar essa sequência espectral para definir o produto CAP. Vos decís porque ahí el producto, no, porque ahí teníamos una flecha que venía dada por el producto CAP en una sucesión. Sí. Ah. No sé. Sí, no sé cómo sería en general. Outra coisa, tu disseste que el H1 era uma álgebra de Lie graduada. A graduação vem do fato de que KQ sobre I é graduado, é isso? Del H1. Sí, acá sí. Tá bom. Sí, en general no. Bueno, vi que Ana y Marcelo pusieron allí la cámara, no sé si tienen alguna consulta. No. Bueno, si no hay más consultas, le agradecemos nuevamente a Andrea por su charla. Le damos un aplauso, no sé, será... Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar allá virtualmente. Bueno, Andrea, y siempre Está haciendo frío en Montevideo, ¿no? Sí, ya empezó la época de frío por acá. Okay. Sí, por acá también, obviamente. Em São Paulo, hasta ayer estava muito calor e hoje resfriou. Oh. Bueno, Andrea, sabes que siempre que quieres exponernos algo, cuentas con este espacio, y también quiero extender la invitación a
todos los miembros del público saben que siempre que quieran hablar cuentan con el espacio del seminario de álgebra del IMER. Simplemente me escriben un correo y ahí nos organizamos. Bueno, la semana que gracias. viene tenemos como invitado a Alejandro Argudín. Alejandro es alumno de doctorado de Octavio Mendoza y él nos va a estar hablando de cosas que tienen que ver con teoría tilting. Entonces, si les llama la atención ese mundo, la semana que viene lo vamos a tener por acá. O sea, si están inclinados a participar, bienvenidos. Exactamente. Ese chiste es muy Marcelo Lancilote. Totalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Bueno, Cuidado la gente que toma mate, no se vayan a quemar. eso no lo entendí. Se inclinam demais. Por la inclinación. Ah, Tá, bueno. bueno, hasta luego. Tchau, Muchas tchau. gracias. Hasta luego. Chao. Tchau. Hasta luego, que estén bien. Igual. Que todos estén bem, se cuidem muito. Igualmente, Edu. Ah, eu não Nos saluda Víctor con su hija. Ah! Olá! Digo que ya está aprendiendo. Ah, bueno. Adiós. Buenas. ¿Cómo se llama esa niña? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No. Itzae. Ah, no, no quiero estar en la pantalla. No quiero. Mejor no. Tchau, Chao, tchau. chao, 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 chao. Ô, Otávio, tus nenes aprenderam a diferença entre abuelito e la abuelita ou não? Marcelo, decís vos. Marcelo, desculpa. Sí, sí. Aprendieron, sí. Manuela, sobre todo. Ah, bueno. Yo no. Yo no. Tá bueno. Chao, chao. Chao. Hasta luego.